Bueno, esta es la presentación sobre el termómetro que realizamos. Los integrantes son Wilmar Soto, Andrés Varela, Edwin Triana y Jessy Rinta. Entonces vamos a comenzar dando una explicación de cómo funciona la termocupla, que fue el sensor que escogimos. Entonces la termocupla funciona inicialmente por el efecto Seebeck, el cual es una propiedad termoeléctrica descubierta por el físico alemán Thomas Johann Seebeck en 1821, quien observó que si se tienen dos conductores de metales diferentes formando un circuito cerrado y una de las uniones está a una temperatura T1 y la otra a una temperatura T2, aparece una fuerza electromotriz que da lugar a la circulación de una corriente que se mantiene mientras las temperaturas sigan siendo diferentes. Si se abre el circuito, lo que se observa es que aparece una tensión entre los terminales. También la termocupla funciona de acuerdo al efecto Peltier, que fue descubierto por el francés Charles Peltier en 1834. Consiste en lo siguiente: cuando se hace pasar una corriente por un circuito compuesto de materiales diferentes cuyas uniones están en la misma temperatura, se produce el efecto inverso al Seebeck. Una de las uniones se calienta y la otra se enfría. Además, si se invierte el sentido de la circulación de la corriente, la unión que se calienta y la que se enfría se invierte. Y el tercer efecto es el efecto Thomson. Este fue descubierto en 1854 por el físico inglés William Thomson, demostrando que los efectos Seebeck y Peltier estaban relacionados entre sí. Este efecto explica que si se hace circular una corriente constante a través de un conductor en el que uno de sus extremos se mantiene a diferente temperatura que el otro, se produce una transferencia de calor proporcional aproximadamente al producto de la corriente por el gradiente de la temperatura, que es la variación de la temperatura por unidad de distancia Kelvin metro. Este efecto se produce en un solo material sin necesidad de la soldadura de dos materiales distintos. Bueno, ya explicando el funcionamiento de una termocupla, entonces tenemos que hacer la conversión de la señal análoga que viene de ella a una señal digital. Entonces utilizaremos este conversor, referencia MAX 31855, ¿sí? El cual pues los conectaremos la termocupla en sus terminales y nos dará la señal digital para pasar a nuestra tarjeta Raspberry, la cual hemos escogido para hacer todo el procesamiento de la señal, y el código para que podamos visualizar la temperatura en la pantalla de nuestro computador. Entonces esos son esencialmente los materiales que utilizaremos, y pues con la termocupla que también ya inicialmente se explicó cómo funciona. Bueno, aquí tenemos nuestro montaje ya pues terminado como tal. Entonces esta es nuestra termocupla, la que utilizamos, una termocupla industrial tipo tornillo. Entonces va conectada a nuestro conversor análogo digital, el que habíamos mencionado. Él lleva la señal digital a nuestra tarjeta Raspberry para poder hacer la programación de nuestro código. Entonces la tarjeta Raspberry está conectada hacia el módem para poder visualizarlo en nuestra pantalla de nuestro computador. Entonces aquí vamos a observar la interfaz como tal de la Raspberry. Es como si fuera un escritorio de un computador normal, pero pues este es un sistema operativo Raspbian. Entonces nos conectamos por medio del módem hacia nuestro escritorio y podemos visualizar como tal el programa que hemos realizado, y indicando la temperatura ambiente del sensor. Es decir, ahí nos está mostrando la temperatura del sensor, y bueno, nos arroja dos temperaturas. Si nos fijamos aquí, dice que tenemos la temperatura de la termocupla, que son 18 grados centígrados, 19, y tenemos que hay una temperatura interna de la termocupla. ¿Por qué nos arroja esas dos temperaturas? Entonces, lo que pasa es que la temperatura de la termocupla es la que está sensando la punta de nuestro sensor, que es esta, ¿sí? Que es la que queremos. Y la otra temperatura, la temperatura interna de la termocupla,
es la que está sensando, perdón, es la que está aquí en las terminales del sensor. ¿Por qué se da esto? Esto se da por el efecto Peltier. Entonces tenemos dos temperaturas diferentes, digamos que en la punta y la de las terminales, pero entonces se debe hacer una corrección para tomar la medida que necesitamos, que es la de la termocupla. Este conversor análogo digital se encarga de hacer esa conversión, pero igual nos la está mostrando en nuestro sistema como tal, en nuestro programa, ¿sí? Aquí en la pantalla. Entonces vamos a hacer unas pruebas aquí muy rápido de cómo cambia la temperatura. Entonces aquí tenemos dos recipientes, este con agua caliente y este con agua fría. Entonces vamos a sumergir nuestra termocupla en el agua caliente y vamos a mirar qué nos arroja. Entonces fíjese que la temperatura de la termocupla aumenta a 90 grados centígrados, que es lo que más o menos estaba el agua, porque pues la calentamos y lo que se ha demorado en enfriarse. Y fíjese que la temperatura interna de la termocupla sí se mantiene igual, porque esa es como tal la temperatura de los bornes. Pero el conversor se encarga de hacer esta linealización para que nos dé real. Entonces, aquí lo pasamos al recipiente del agua fría y vamos a mirar cómo baja la temperatura en nuestro programa. Entonces ahí ya se ve que bajó a 24 grados centígrados. Baja muy rápido, ¿por qué? Porque como tal esa es porque ese es el tiempo de respuesta de nuestra termocupla, ¿sí? Entonces esta termocupla se utiliza mucho en la industria por eso, porque una respuesta muy rápida y pues tiene un rango muy grande de medida. Eso más o menos va desde menos 50 grados hasta 1500 grados, porque es una termocupla tipo K, como ya lo explicamos. Entonces vamos a hacer la medida con un briquet y vamos a acercar nuestra punta y vamos a mirar que la temperatura va cambiando y vamos a mirar que va a aumentar. Entonces como estaba sumergida en el agua, pues la temperatura estaba fría, pero pues ahí vemos que va aumentando en donde dice temperatura de la termocupla. Entonces ahí la estamos calentando y la va aumentando nuestra temperatura mientras se va calentando la punta. Vamos a ver cómo pasamos de los 100 grados y podemos medir hasta 1500 grados centígrados con esta termocupla, porque es una tipo K que se utiliza pues para altas temperaturas. Entonces ahí vemos cómo la llama está muy cerca de la termocupla, entonces aumenta mi temperatura. Entonces ahí está, vemos que sigue aumentando cada vez que le acerco más la llama y ese es el funcionamiento de ella.